Buenas tardes para todos y todas, bienvenidos, muchísimas gracias por venir. Hoy les vamos a presentar entonces este catálogo de documentos del siglo XVII, que es fruto de un trabajo largo y muy arduo de mis compañeras y pues de todos nosotros por catalogar los documentos del siglo XVII. Ellas ya les van a contar pues más en detalle, pero digamos que los documentos están organizados por fechas, pues un hierro archivístico, pero aquí es así, lleva muchos años funcionando así y por decisiones editoriales decidimos hacerlo así. Entonces por eso es un catálogo de siglo, no de serie ni de subserie. Y bueno, pues les doy la palabra a las compañeras. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Marcela Camargo, yo trabajo acá haciendo la catalogación de ese fondo documental antiguo que arranca en el siglo XVII y termina en el XX. Entonces, ese gran fondo documental pues tiene toda la documentación que se ha producido en la Universidad del Rosario desde que se funda y hasta el siglo XX, y pues sigue creciendo a medida que las facultades y las escuelas nos van transfiriendo la documentación de pues, diferentes series y secciones. Entonces también queríamos hablarles más de ese gran fondo documental como para entrar en un contexto documental de qué pasa con esos documentos del siglo XVII, de dónde están ubicados. Bueno, entonces en el fondo documental está lo que se produjo en la universidad desde que se funda. La universidad se funda en 1653, entonces ese comienzo en las fechas extremas es del siglo XVII. Pero tenemos algunos documentos previos a la fundación de la universidad. Estos documentos tienen que ver con los que le pertenecían al fundador de la universidad, que ya vamos a ir como en detalle con esos documentos. A nosotros nos parece importante hacer un énfasis en que las prácticas de manejo de la documentación y de la organización de la documentación no comienzan con el archivo histórico y no son recientes, sino que desde que se funda la universidad hay un archivo y hay unas prácticas para organizar y conservar la documentación. En varios documentos desde el siglo XVII y otros del XVIII, como ese pequeño folio que está puesto ahí en la pantalla, contienen noticas en las que se ordena llevar la documentación al archivo que era custodiado por el secretario de la universidad. Entonces hay un lugar y hay una persona que se encarga de custodiar esa documentación y como lo dije antes, hay unas prácticas de conservación y de organización desde muy temprano. Entonces ya tenemos unos antecedentes de esas tareas que nosotros estamos haciendo hoy con la documentación de tipo histórico. En el siglo XIX se hicieron varias organizaciones y se crearon varios índices generales. Aquí les comparto la imagen del índice alfabético de 1836 y de un inventario que se levantó en 1882. Desconocemos de otras organizaciones que se hayan hecho en el siglo XVIII, pero ya en estos índices podemos ver que hay una preocupación por cuantificar y por clasificar y ordenar la documentación de acuerdo a los tipos documentales distintos que se fueron acumulando. Ya que estamos en 1836, la universidad ya tenía casi 2 siglos de historia, y entonces en estos índices nos vamos a encontrar grandes listas de informaciones de limpieza de sangre y hay una organización en orden alfabético con los nombres y los apellidos de los estudiantes. Hay grandes listas sobre escrituras de ventas de esclavos, de propiedades, bueno, muchos más tipos documentales, pero entonces todo está organizado por tipos documentales. Hay una preocupación por organizar y por cuantificar. En este inventario de finales del siglo, del anterior, el de 1882, que es un inventario que se hizo en el rectorado Manuel Alcízar, también se nota esa preocupación por cuantificar sobre todo. Entonces, no hay como una especificidad sobre qué son los documentos o de qué se habla, pero sí hay como un interés por controlar y por saber qué hay. Este es un inventario no terminado, pero pues es un instrumento que también tenemos en cuenta. Ya en el siglo XX tenemos este otro instrumento, que es un índice que contiene más información. Ya hay un desglose de los tipos documentales, hay una preocupación por saber qué era cada tipo de documento, cuál era su fecha de producción, ya hay una organización por folios, entonces también hay una foliación, y hay un asunto, se dice qué tipo de documental es, y
para qué era, como ese primero que dice ahí, declaraciones sobre el conocimiento que tiene don Felipe Romano para ser admitido colegial del Rosario. Entonces ya hay un poquito más de amplitud en el tema de cada uno de los documentos. Buenas tardes, mi nombre es Diana Ortiz. Continuando con lo que dice Marcela, viendo la necesidad de conservar todos estos legajos que se conservaban desde antes de la fundación de la universidad y a partir del decreto en donde nombran al claustro como monumento nacional, entonces se crea la necesidad de crear el archivo histórico a partir de 1976 en el periodo rectoral de Carlos Holguín Holguín. Entonces nace la necesidad de conservar un lugar en donde se conservan los documentos y que sean accesibles a la comunidad, a los investigadores. Ya a partir de 1998 y después de haber recogido estos expedientes que estaban en todas las dependencias de la universidad, se empieza a trabajar la sistematización del archivo. Se empezó a trabajar primero en una base de datos local, Winisis. Esta base fue primero para los libros de la librería antigua, como los pueden observar en las vitrinas, y después se empezó a trabajar los documentos en la base CIA, todo el tema relacionado a matrículas en la base Matri y la colección, digamos, especial que se conserva dentro de los manuscritos, las informaciones de limpieza. Esta base se llama COL. Este es un ejemplo de cómo era antiguamente esta base local. Se podía acceder a ella mediante un computador aquí en el archivo. Ya a partir del segundo semestre del 2018, el archivo hace como una migración tecnológica y iniciamos ubicando este catálogo, ya migración, a la página web, donde ya se puede consultar a nivel mundial en la página, desde la página de la universidad. Les voy a indicar por dónde pueden tener acceso a la página del catálogo. Entonces, ingresan a la página principal del archivo y en la opción donde dice catálogo, ya ahí lo lleva directamente a este catálogo en línea, en el cual encuentran tres grandes bases, una de documentos, que ahí encontramos los documentos que nos reúnen el día de hoy, documentos del siglo XVII, pero también están documentos de los otros siglos. Los documentos de los matriculados, allí encontramos toda la información de matrículas de estudiantes y está la colección de informaciones. Se está trabajando en una base de datos de fotografías, esta está en construcción por el momento y también va a ser para uso público. Este es un ejemplo que tenemos de las informaciones de limpieza del estudiante Alfonso Galindo para ser admitido en el colegio. Este es otro ejemplo que ya podemos ver, que es la licencia de fundación de la universidad. Es un documento de 1651. Este documento es una cédula real en donde el rey le da la autorización a Fray Cristóbal de ya iniciar con los procesos de creación y la fundación del colegio, estructurar el colegio. Otro tema tecnológico que manejamos en el archivo es el tema del repositorio. Todos estos documentos del siglo XVII ya se encuentran publicados en el repositorio. En el repositorio también pueden acceder desde la página principal de la universidad y del archivo histórico. Ingresan a la carpeta donde dice repositorio y allí pueden ubicar el documento que deseen consultar. Entonces está también conformado por colecciones, está la colección de manuscritos, los libros y algunas imágenes. Y la revista, sí. Entonces, aquí mi compañera está abriendo el expediente que estábamos hablando ahorita del nombramiento del señor Galindo. Entonces, Nombramiento de beca de 1757. Entonces aquí encuentran ya el documento digitalizado en buenas condiciones con el logo del archivo y puede ser descargable. En muy buena resolución.
la resolución, al momento de ampliar no se pierde la calidad del archivo y para que el investigador pueda hacer una mejor lectura y apreciación de estos documentos. Entonces, volviendo un poco a lo que encontramos en ese siglo XVII que catalogamos, pues vemos que los tipos documentales principales, o bueno, los grandes grupos en los que se agrupan esos tipos documentales, serían los documentos que pertenecieron al fundador de la universidad, Fray Cristóbal de Torres. Esos son de los más antiguos que se conservan en ese conjunto de documentos. Este fraile dominico nació en 1574 en Burgos y murió en Santa Fe en 1654. Se murió un año después de que funda la universidad. Entonces, al morir, dejó sus libros y la mayoría de su documentación pues, entre los archivos de la universidad y aún se conserva. Entonces, tenemos como su testamento, las limpiezas de sangre que él presentó para obtener títulos en las cortes españolas y otros documentos. También tenemos documentos fundacionales de la universidad, por supuesto, tenemos cédulas reales en las que se da licencia para que se funde la universidad, pero también para que las constituciones puedan publicarse o para que se legalicen las constituciones de la universidad. Y pues esto pasaba como en un diálogo muy fluido que hubo como por más de 2 siglos con España, con la corona española. Están las constituciones de la universidad, que son las directrices, las reglas de juego con las que funciona pues, la institución desde que se funda y pues que han sido modificadas varias veces. También están los documentos de la administración, escrituras, cuentas en las que podemos aprender un montón sobre la vida cotidiana de la universidad, sobre la alimentación, sobre cómo se gastaba el dinero, a quién se contrataba, quiénes eran los catedráticos, los estudiantes, cómo eran los cambios de normativas, de acuerdo también a los cambios en las políticas del nuevo Reino de Granada, y actas de conciliatura, donde se consignan también un montón de decisiones de la vida cotidiana, desde se va a contratar a una persona nueva para que prepare los alimentos, o se van a cambiar las reglas para, no sé, para las matrículas, o sobre las materias que debían impartirse en el colegio mayor. Entonces hay un montón de información en esos documentos de la administración que no solamente hablan de la administración. Y también documentos de los estudiantes. Los principales pues, son las limpiezas de sangre, que son un conjunto de documentos que contienen mucha información que presentaban los estudiantes para entrar a la Universidad del Rosario en ese contexto pues, del nuevo Reino de Granada, en el que tenían que acreditar pues, que eran cristianos viejos, que sus familias eran también de cristianos viejos, la blancura pues, racial, también un cierto tipo de oficios que debían desempeñar las familias. Entonces son documentos supremamente ricos para entender ese contexto institucional y el contexto pues, social y de la jerarquización de la sociedad santafereña del siglo XVII. Estos son algunos ejemplos, unos folios que extraje de algunos de los expedientes. Este que está ya en la esquina es una fórmula médica que hace parte de un expediente de reclamo del médico que atendió a Fray Cristóbal de Torres cuando estaba enfermo, antes de morir. Este es un documento raro que, digamos, está como en un expediente, en un pleito legal, porque al médico no le habían pagado lo que le debían por el tratamiento médico. Entonces, después de la muerte de Fray Cristóbal de Torres, hay un montón de documentación sobre pleitos de dineros que se le debían a las personas que trabajaban alrededor de él. Entre esos, el médico. Entonces, este es un documento realmente raro que contiene estas fórmulas médicas escritas en latín. Varias personas del archivo de mis compañeros trabajaron en la traducción de estas fórmulas porque pues, también era difícil describirlas y catalogarlas sin saber qué decían. Entonces, hay un montón de información sobre las medicinas que se empleaban en ese contexto y es un documento realmente raro y valioso. Este es un folio de las constituciones de la Universidad del Rosario, un documento manuscrito hecho por el fundador de la universidad, que también hace parte pues, de estos documentos fundacionales de la universidad en el siglo XVII. Este es de 1654. Y este otro que es el título de predicador real concedido a Fray Cristóbal de Torres en 1617, que viene siendo uno de esos documentos de los más antiguos del siglo XVII, o sea, es previo a la fundación de la universidad.
Así como este, hay otros, hay uno incluso que es del siglo XVI, que es un documento que quedó inserto como en un pleito de tierras. Entonces sí, que es un poquito como fuera de tema, ¿no? Pero es otro documento antiguo, más antiguo que estos, pero digamos que los que tienen que ver con la universidad y la fundación de la universidad, estos vendrían siendo los más antiguos. ¿Qué otros? También tenemos documentos sobre, como estos, que son títulos y noticias de tierras de la hacienda del Colegio Mayor del Rosario en Calandaima. Las tierras de Calandaima pues eran las haciendas que le pertenecían a este fraile. Entonces cuando se muere, él deja estas tierras y con el trabajo y lo que se cultiva en esas tierras se sustenta el colegio mayor. Con eso se le podía pagar a los catedráticos, con eso se podía mantener a los estudiantes que vivían internos en el claustro del Rosario. Entonces estos documentos son muy importantes también porque abren como el universo geográfico de ese siglo XVII, de ese fondo documental, ¿no? No solamente estamos hablando del claustro que queda aquí en Santa Fe, en el corazón de Santa Fe, sino que ya estamos hablando de otros espacios geográficos que también pueden localizarse luego en ese catálogo que elaboramos. Entonces, el proceso de hacer un catálogo. Para nosotros fue pues, muy importante hacer una descripción profunda de la documentación más antigua. Y digamos que esto surgió también motivado por las demandas de los investigadores hacia el archivo. Casi siempre las consultas que nos hacen los investigadores tienen nombre propio, entonces son consultas con nombres propios de espacios o de personas. Si todas las personas no están incluidas en la catalogación o en la descripción, las personas que están en los documentos, pues es imposible rastrearlas. Entonces, como tenemos un universo documental manejable, este archivo, digamos, no es un archivo enorme, decidimos hacer esa descripción profunda y ampliar los metadatos que íbamos a meter en nuestro catálogo, en nuestra descripción. Entonces, hacer una descripción profunda es realmente utilizar una lupa y utilizar una visión micro pues, para ir a conocer detalladamente ese panorama del siglo XVII, del claustro del Rosario, y no solo del claustro del Rosario como lo dije ahorita, sino de sus alrededores, de los espacios y de las personas y de otros sujetos y lugares que tenían que ver con la historia de la universidad. Entonces, bueno, en esa ampliación de metadatos capturamos la totalidad de nombres de personas y lugares. Entonces, eso hizo que se ampliara un montón la visión que teníamos de ese siglo XIX con respecto a la anterior descripción, a esas anteriores descripciones que ya les mostramos antes. Y también se incluyeron más palabras claves, con lo cual en el catálogo pues aparece un panorama también más amplio de temas que ofrecemos a los investigadores. De pronto, en un testamento, como estaba catalogado anteriormente, no aparecía como palabra clave indumentaria y vestido. Ahora sí lo incluimos, entonces eso es un nuevo tema susceptible a ser encontrado por los investigadores que consulten en nuestro archivo. Entonces, sí, creo que la cultura material, el vestido, la alimentación son algunos de esos temas que fueron recuperados como novedades en esa ampliación de metadatos. Entonces, ya con toda esta información descrita y empezamos a verificar que no toda la información estaba digamos, en el Winizid local, o sea, estaba una descripción parcial. Entonces, con la información que ya Marcela había hecho en la transcripción, empezamos a hacer la normalización y la estandarización de esta información. Para lo cual elaboramos este formato en Excel. Este formato tiene los campos de la ISAGE, la norma internacional de descripción de archivos. Entonces, en él encontramos asignatura, folios, nombre del documento, las fechas del documento, tanto de la elaboración como las que se mencionan en el documento, un resumen completo del archivo de que contenía este expediente y el tema de los cargos y los nombres. Aquí se relacionaron todas las personas que estaban nombradas en el documento con sus respectivos cargos, independiente si era el rector o era el cocinero, todos sin ninguna discriminación. También encontramos el estado de los documentos,
las características físicas, si presentaban oxidación por tema de tintas, si el documento estaba rasgado o si presentaba algún sello, alguna firma, algún virrey, los sellos secos se dejaban en las anotaciones también. El área de notas, como ya lo mencioné, y ya una área de control para interno hacia el archivo, que es en donde registramos cuándo se escribió este documento, cuándo se hizo la transcripción, cuándo se hizo la digitalización y la publicación en el archivo para tener un control de la evolución del proyecto de descripción de este siglo. Entonces, ya con toda esta información en ese grande Excel, la subimos a la base de datos que ya ustedes observaron en línea, que es ABCD, entonces ya pueden consultar toda esta información. ¿Qué nos arrojó también tener consolidada toda esta información? Unos productos anexos al catálogo que presentamos hoy, como son los índices onomásticos, los índices con nombres y cargos, los índices toponímicos y los índices temáticos, que esto ya le da al investigador muchos campos de poder entrar directamente a una consulta y no estar nadando por dónde empiezo. Y el siguiente paso ya con esta información ya recopilada, sistematizada, publicada en el repositorio, nos vamos a hacer entonces un producto donde los investigadores y los usuarios puedan tener acceso a esta herramienta. Entonces se hizo ya el tema de control de calidad de todos los registros, salieron 276 registros del catálogo. Muchos. Sí. Y este catálogo también ya se encuentra en línea, se encuentra en el repositorio de la universidad. Ya está en Excel. Voy a hacer el ejercicio y lo voy a buscar. Marcela nos va a mostrar cómo se encuentra en el repositorio institucional. Sí, por catálogo. Catálogo de documentos del siglo XVII, archivo histórico. Entonces, ya lo pueden consultar también en línea este material. Con todas sus fichas e índices. Por último, quería hacer énfasis como en todo eso que nos permite visibilizar, hacer una descripción, una catalogación minuciosa de una documentación histórica como la que tenemos en el Archivo Histórico del Rosario. En las descripciones anteriores, como ya lo he mencionado, pues sobresalían los nombres de los productores de la investigación de las documentaciones. Entonces firmaban los rectores y pues los rectores, esos eran los nombres que eran recuperados en los catálogos, o los conciliarios, o las autoridades principales del Nuevo Reino de Granada, o las autoridades de otras instituciones, o el dueño de la hacienda que hacía el negocio, pero pues no estaban incluidos los nombres y el resto de metadatos que hablan de otros individuos, otras subjetividades, otras personas que también habitaban esos espacios. Entonces creemos que pues sí, es un aporte interesante para las personas que están estudiando este siglo XVII, para que la gente que está estudiando historia de la educación en el siglo XVII en la colonia rastree y pueda encontrar esa luz que arroja el archivo, pues citando un poco a esta historiadora francesa que estudiaba los archivos judiciales y que le importaba como encontrar más información sobre esas personas que pues son anónimas en la historia, pero que pues a través de una revisión y descripción minuciosa de los documentos pues podemos saber más de estas personas.
También quiero hacer énfasis en el trabajo que hicimos con el índice de cargos y de otras filiaciones. Se llama no solo cargos, porque al principio se llamaba cargos, porque pues asumíamos que al principio solo estamos hablando de las personas que trabajaban en la universidad y que tenían un cargo, pero pues luego empezaron a salir muchas otras personas, empezaron a salir oficios, que eso nos dio para hacer una exposición chiquita que hicimos aquí en la universidad y que también la tuvimos en el espacio de la universidad, que tiene que ver con esos dummies, estos muñequitos que están puestos alrededor del archivo. Pudimos hablar de otros oficios y otras personas que habitaban este espacio o que tenían relación con el claustro del Rosario en el siglo XVII, que no solamente eran pues las personas tradicionales que uno imagina que habitaban este espacio, pues los estudiantes, los profesores, los rectores, los juristas, sino pues las costureras, los mayordomos, más escribanos, más estudiantes, muchos otros oficios. Pasando un poco como estos cargos, oficios y otras filiaciones que salieron en ese índice, sobresalen estas palabras. Como podemos ver, sobresalen bastantes palabras que tienen que ver con lazos familiares, porque pues hay muchas informaciones de limpieza de sangre y en esos documentos hay muchísima información genealógica y sobre lazos familiares. Todo el mundo tenía que hablar de quiénes eran sus padres, quiénes eran sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, en fin, de esa proveniencia de sus familias. También sobresalen los cargos nobiliarios, porque pues era importante en ese contexto mostrar ese tipo de títulos. También cargos militares, que también eso es interesante porque en la etapa más temprana de la historia de la universidad era importante mostrar que se tenían esos cargos y que estaban emparentados o relacionados con los conquistadores españoles. Entonces sobresalen un montón de cargos militares en esas limpiezas de información tempranas. Por supuesto, pues aparecen los cargos tradicionales y los oficios tradicionales del colegio mayor, pues catedráticos, rectores, pero también salen los funcionarios de la audiencia, oidores, jueces, notarios. Entonces nada, con esto queríamos despedirnos y muchas gracias por haber atendido a este llamado, y pues quedan todos los recursos para que los puedan utilizar en sus investigaciones, y cualquier pregunta también estamos pendientes. No sé si tengan preguntas ahorita. Yo tengo una pregunta. Viendo ya como, no mentira, tal. Viendo la presentación, entonces esos primeros inventarios que mostraste estaban como por tipos documentales, como por unos grupos de documentos, el otro era como una cuenta de los documentos, un inventario, y ya después aparece el del siglo XX, el de mediados del siglo XX, en este orden por siglos. Se presume que fue en ese índice o en ese empeño que el archivo quedó organizado por siglos. Yo creo que fue ya hasta el siglo XX. Así en ese siglo. O sea, se catalogó y de una vez se puso así por siglos. Claro, ese fue un esfuerzo previo a la existencia del archivo histórico. Digamos que ya había una documentación histórica acumulada, pero se decidió darle orden previo a la existencia del archivo. Eso lo hizo Ovidio Ullán, que fue uno de los secretarios generales de la universidad entre 1959 y 1961. Porque el instrumento anterior a ese, del siglo XIX, es este, que es el índice de 1836, que es el inventario de la rectoría de Manuel Ancísar, que es un inventario no terminado, bastante flaquito. Incluso al final hay un montón de hojas en blanco y unos ejercicios de práctica de la lengua francesa, muy claros. Pero sí, este es como el anterior. Vale. Y entonces, la otra pregunta que tengo es, la experiencia de uno como funcionario del archivo y como persona que atiende consultas, es como muchas veces arañarle a la persona e indagar en su pregunta de investigación a ver por dónde es que se puede entrar a la búsqueda, porque además llega con unas preguntas como demasiado amplias, como de demasiada amplitud. Entonces yo, como ya conociendo ese mundo acotado
del siglo XVII, como qué sí hay en el archivo y qué no hay. Como esta frase que nos hemos inventado de hay mucho pero no está todo. Entonces, ya viendo ese conjunto grande que ustedes conocieron bien, qué sí hay y qué no hay definitivamente. ¿Qué hay en el siglo XVII? Sí, pues de ahí es lo que conocemos. Y que conocemos bien. ¿Qué hay en el siglo XVII? No, pues me remito a esta diapositiva sobre los documentos del fundador, documentos fundacionales, de la administración, limpiezas de sangre. Voy a empezar a hablar de lo que no hay. Eso, Cuando ¿verdad? preguntan en el siglo XVII como detalles sobre qué se enseñaba, hay poca información sobre qué se enseñaba. Realmente sobre los contenidos educativos, si uno, como qué se leía, qué no. Eso lo hemos podido rastrear viendo unos documentos que se llaman oposiciones a las cátedras, que eran los concursos que presentaban los profesores o los catedráticos para obtener una cátedra, para obtener el título de catedrático y dar la clase. En ese concurso pues se establecían unos temas que se tenían que debatir públicamente, entonces hay temas mencionados, hay autores mencionados. Entonces yo trato de recomendar o remitir a los investigadores a ese tipo de documentos cuando se trata de temas. Ahora, son poquitos, no hay mucha información. O sea, ojalá en el siglo XVII pudiéramos saber más en este archivo de qué se leía y qué se estudiaba, pero como en el universo documental que tenemos acá, no sé, ¿qué más se te ocurre? Más que en el siglo XVII hay un poco de información en comparación ya con el siglo XVIII, que estamos trabajando ahorita haciendo esa descripción. Ya se encuentran, digamos, como dice Marce, más información sobre las cátedras, manejo administrativo, información de estudiantes. Entonces, la información sí es muy corta para... Solamente salieron 263 fichas de este siglo. Yo quisiera agregar que creo que se conoce más como sobre los estudiantes, como sus aspiraciones, la procedencia social, lo que se entendía como cómo debía ser el estudiante o qué exigían las instituciones a los estudiantes, entonces como sobre el contexto social y las aspiraciones sociales, más que sobre los contenidos educativos en cuanto al siglo XVII. En el XVIII, como decía Diana, el universo documental se amplía porque la universidad también crece, entonces hay más cátedras, hay más gente trabajando, es decir, que hay más producción documental. O sea, en volumen, el siglo XVIII es como 3 veces más grande que el XVII, o no, es mucho más extenso. Estamos describiendo actualmente el siglo XVIII y estamos subiendo todo eso al repositorio, entonces ya pueden ustedes consultar también lo del XVIII detallado. Por ejemplo, de estudiantes, o sea, si vinieran con un nombre propio, preguntar por un estudiante que se sabe, porque también vienen pensando como que pueden encontrar las cartas de amor de alguien, o la partida de matrimonio, la fe de matrimonio. Pues como que de los documentos personales, ¿qué tanto hay? Realmente no mucho, o sea, si uno piensa como que presentaba un estudiante para entrar a la universidad en el siglo XVII, pues va a encontrar esos interrogatorios de limpieza de sangre que no eran documentos que incluso que producía el estudiante propiamente, sino que eran unas personas que lo conocían dando buena fe de esa persona. Y si acaso la fe de bautismo, aunque eso fue posterior, la fe de bautismo era como, entonces con eso sabemos dónde nació, cuándo lo bautizaron, y quién los testigos, que pues se parecen un poco a las fees de bautismo actuales, o sea, contiene como la misma información. Pero sí, realmente documentación anexa y que hable como de un universo personal de esos personajes, realmente no. De los rectores tal vez, porque muchos de ellos cuando morían dejaban sus archivos, entonces de algunos rectores sí hay correspondencia personal. Pasa sobre todo con la gente del siglo XIX, con los rectores del XIX. Buenas tardes. También quisiera preguntar si la información de los estudiantes, te entiendo que se hace por medio de cuestionarios de la limpieza de sangre. ¿Qué tanto material hay de eso que uno pudiera hacer con una investigación o un artículo, o es muy poco lo que hay? Gracias. Pues dale una, ¿tú vas a preguntar? Dale una vez y Marce recoge preguntas. Hola, buenas tardes. Quisiera saber con respecto a, pues digamos, en mi
trabajo de grado lo estoy leyendo con la cátedra de Huesca que hizo Bernardo de Lugo aquí, entonces quisiera saber qué tanta información hay sobre esto aquí en el archivo y en lo que han catalogado ustedes. De Bernardo de Lugo está la lengua mosca. Está la lengua Sí. mosca, sí. Pero no hay más. ¿No hay más? Sí, no. Ah, vale, perfecto. Pero pues puedes consultar la lengua mosca. Listo. La original. La original. La verdadera. El catálogo, a ver qué más no. Yo estuve buscando. Sí. Sobre las informaciones de limpieza de sangre, pues hay una colección consolidada que es muy amplia. Yo sí creo que se pueden hacer muchas cosas. Hasta el momento se han hecho algunos trabajos, pues hay uno grande que se hizo desde el archivo histórico, o lo hizo la directora del archivo histórico en los años 90, María Clara Guillén, que es un trabajo como descriptivo, digamos, que recopila todas esas informaciones, cuantifica y hace como una ficha de cada una de las informaciones. Y sé que las informaciones de limpieza de sangre han sido utilizadas por otros académicos que también han estudiado como la universidad en el siglo XVIII, como Renan Silva. Entonces sí, hay una colección grandísima, las fechas extremas son como desde 1667 hasta 1850. O sea, hay informaciones de limpieza de sangre hasta bien entrado el siglo XIX, que pues eran muy diferentes a las que pedían en el siglo XVII. Pero definitivamente hay como una serie documental bastante extensa que sí se podría explorar. Ahora, hay informaciones de limpieza de sangre que son muy nutridas, que tienen muchísima información sobre los estudiantes, que contienen un montón de testigos, información sobre los oficios, la proveniencia, unas incluyen incluso escudos de armas de las familias, como hay otras informaciones que sí son bastante sencillas, que son casi que formulaicas, como que repiten: si es cristiano, sí, todo está bien, no cometió crímenes en contra de la Inquisición, o sea, como lo clave y ya. Pero sí, hay una serie súper grande que puedes consultar. Una gran parte ya la puedes consultar en línea y lo que haga falta lo puedes consultar aquí en esta sala. ¿Algo más? Sí. Yo quería preguntar por cuánto duró este proceso y cuáles fueron como las dificultades principales técnicas de contenido, de idiomas, porque me parece un ejercicio, yo debo decir que es admirable, yo les felicito, porque es un nivel de descripción muy profundo que yo creo que ustedes saben mejor que nadie, que no se consigue en otros archivos, ¿sí? Que nosotros llegamos a otros archivos casi que es el investigador a tantear, y yo creo que con esto es un avance para los interesados, tanto en cuestiones de técnica archivística como en asuntos de tipo histórico. Pues es un esfuerzo admirable, yo quiero realmente felicitarles. ¿Qué salió mal? ¿Qué salió mal? No, pues sobre las dificultades, sobre todo, todo lo comenzamos a hacer en el siglo XVII, no en el 2014. Sí, como a finales del 2014, y lo terminamos, que fue como en el 2017. Digamos que como el proceso de elaborar el catálogo, o sea, de normalizar los nombres, como de digerir toda esa información que salió de la descripción, tomó muchísimo tiempo más. La descripción fue solo la primera etapa, que pues, claro, la lectura paleográfica de los documentos pues implica bastante tiempo, esfuerzo, parar cuando uno no entiende, cuando uno se encuentra con el lenguaje desconocido, entonces parar, ir a buscar un artículo como de, bueno, ¿de qué están hablando aquí? Porque no entiendo de qué hablan, qué es este negocio del siglo XVII, yo no soy experta, no sé, en economía del siglo XVII, entonces tenía que parar, hacer otras lecturas y volver. También pues me estaba educando como archivista en ese entonces también tenía que aprender como, bueno, cómo se hace eso, cómo se hace la descripción, cómo se normaliza el vocabulario, tengo que respetar el lenguaje natural de estos documentos, entonces tengo que entenderlos, porque no solamente como transformar y traducir todo al lenguaje del siglo XXI, eso no es lo que hace lo que se debería hacer, sino que uno tiene que recuperar también ese lenguaje que pues es muy valioso, porque pues es también información histórica que va a ser útil para los investigadores. Entonces también eso, familiarizarse con el lenguaje, creo que
es un reto, pues es difícil, pero pues creo que hay que hacerlo. O sea, si uno trabaja en un archivo histórico del siglo XVII, pues tiene que entender los documentos y el lenguaje. La paleografía, pues claro, también es un esfuerzo, pero pues creo que fue un gran ejercicio, aprendimos muchísimo y nos encontramos algunos documentos en latín que Elkin Sawayá y Jaime Restrepo nos ayudaron a traducir, como les mostré las fórmulas médicas. Ahí también yo llegué como, bueno, tengo que describir esto, pero yo no sé qué dice acá. Entonces, por fortuna tuve ahí a mis compañeros a la mano para que me colaboraran. ¿Qué más? ¿Qué otras dificultades? Con la normalización de los controles de calidad, eso es demasiado trabajo. Bueno, era un poco dispendioso, digamos, registrar. Hay expedientes que fácilmente hay 120, 130 personas nombradas. Entonces, ingresar estas personas y ingresar todo al sistema, verificar que se quede bien. También un momento en donde se hizo una migración, habían unos registros en un inicio local, entonces hacer la migración en línea que quedara bien, que pasaran registros completos, que no fueran cortados. Entonces eso también fue como pues el aprendizaje, se llamaría así. Subir los documentos al repositorio, verificar que tenga buena calidad, con ayuda de mi compañero Jorge también. Él nos colabora con el tema de la digitalización, entonces digitalizar estos documentos, bajarles resolución, que salen con una altísima peso este archivo y toca reducir el tamaño sin afectar la calidad del documento, del archivo. Y ya fue como el tema de la calidad ya con el cuerpo del catálogo en sí, entonces era verificar que sí correspondiera el registro 1 con las personas que están nombradas, que en los índices sí estuviera exacto el número que corresponde a cada registro. Entonces fue algo un poco dispendioso, pero no, o sea, no imposible lograr. Sí, pero sí. Muchas gracias por venir.